La última persona que Marcos esperaba ver aquella noche de noviembre a las 3 de la madrugada en el pasillo vacío del tercer piso del Hospital Central era una mujer de 70 años comiendo un sándwich de máquina como si estuviera en la terraza de un café. Pero ahí estaba. Y lo que ella le dijo antes de que terminara la noche le cambió la vida para siempre. Marcos llevaba 4 años trabajando como vigilante nocturno en aquel hospital. 4 años de pasillos con luces fluorescentes que zumbaban, de café recalentados en un termo abollado, de rondas cada 45 minutos por plantas donde la gente dormía, sufría o esperaba. 4 años en los que había aprendido que la noche tiene un idioma propio. El de los monitores cardíacos, el de las ruedas de las camillas, el de los sollozos ahogados detrás de una puerta entreabierta. Aquella noche de noviembre llovía. Un agua fría insistente que golpeaba los ventanales del hospital como si alguien, afuera, quisiera entrar a toda costa. Marco hacía su ronda por el tercer piso, la planta de cuidados intensivos, cuando la vio. Estaba sentada en un banco de plástico verde, de esos que tienen un tornillo flojo y se balancean si te mueves demasiado. Tenía el pelo gris, recogido, con un moño bajo, un abrigo de lana de color camel que parecía 2 tallas grandes y un sándwich envuelto en plástico transparente entre las manos. Comía despacio, sin ganas, como quien come porque alguien le dijo que tenía que comer. Marco se detuvo. No era habitual encontrar a alguien en ese pasillo a esa hora. Los familiares solían estar en la sala de espera de la planta baja o en las habitaciones. Pero aquel pasillo, el que conectaba con la UCI, era un lugar de tránsito. Nadie se quedaba ahí a menos que no tuviera otro sitio donde ir. «Buenas noches», dijo él, más por costumbre que por curiosidad. La mujer levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, pero secos, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar y ahora simplemente espera. «Buenas noches, hijo». «¿Querés la mitad?», señaló el sándwich. «Sabe a cartón, pero al menos está frío, que es peor». Marco sonrió. Se sentó en el extremo opuesto del banco. No sabía por qué. Quizás porque llevaba 4 años cenando solo, en una silla de oficina, frente a un monitor de cámaras de seguridad. Quizás porque aquella mujer le recordó a su madre, que había muerto hacía 6 años, y que también comía sándwich de máquina en los hospitales cuando su papá estaba enfermo. «¿Espera a alguien?», preguntó él. «A mi marido, Julián. Lo están operando, hace 9 horas. Una cosa del corazón. Los médicos dicen que hay que esperar, que las próximas horas son decisivas». Lo dijo con una calma extraña, como si estuviera leyendo una lista de compras. «Así que aquí estoy, comiendo cartón». Se llamaba Rosa, 72 años, jubilada de una mercería del centro donde había trabajado 41 años. Julián era su marido desde hacía 49 años. No tenían hijos, o sí, los tuvieron. Una niña que murió con 3 años de una fiebre que no supieron bajar. De eso hacía 45 años. Rosa le contó, sin dramatismo, con la naturalidad de quien ya cargó ese peso durante tanto tiempo, que se volvió parte de su cuerpo, como una cicatriz que ya no duele, pero siempre está ahí. Marcos escuchó, y luego, sin saber por qué, empezó a hablar él. Le contó que tenía 38 años, que había estudiado Derecho, pero nunca ejerció, que el trabajo en el hospital era provisional desde hacía 4 años. Le contó que su madre murió un martes de marzo y que él estaba en una reunión de trabajo y no llegó a tiempo. Que la última vez que habló con ella fue por teléfono, 2 días antes, y le dijo: «Ya te llamo otro día, mamá, que hoy ando ocupado». «¿Y qué te dijo ella?», preguntó Rosa, lamiéndose una miga del labio. Marcos tragó saliva. «No te preocupes, hijo.
Ya me llamarás, dijo, y se rió. Siempre se reía, para que yo no me sintiera mal. Rosa asintió despacio. Se quedó mirando el suelo, brillante, bajo las luces blancas. ¿Sabes qué es lo peor de estar acá sentada a las 3 de la madrugada esperando que te digan si tu marido vive o muere? Dijo ella. Que ha pasado 49 años posponiendo las cosas. Cuando nos jubilemos, viajamos. Cuando arreglemos la cocina, pintamos el dormitorio. Cuando pase el invierno, le digo que lo quiero un poco más. Siempre cuando, siempre después. Y ahora estoy acá, en un banco de plástico que se balancea, y no sé si voy a tener ese después. Marco no supo qué decir, así que no dijo nada. Solo se quedó ahí, sentado en el extremo del banco, acompañándola en el silencio. Hablaron durante horas, de cosas grandes, de cosas pequeñas. Rosa le contó que Julián ronca como un tractor y que ella lleva 49 años durmiendo con tapones en los oídos. Le contó que una vez, hace 20 años, se enojó tanto con él que le escondió los zapatos y él tuvo que ir al trabajo en zapatillas. Esas, las de estar en casa. Se rió al recordarlo, una risa pequeña, cansada, pero real. Marco le contó que de niño quería ser astronauta, que todavía guardaba un dibujo de un cohete que su madre le enmarcó, que a veces, en las noches de guardia, miraba por las ventanas del hospital y se preguntaba si su madre, desde donde estuviera, podía verlo ahí abajo, con su uniforme gris y su linterna. A las 6:15 de la mañana, un médico salió de la UCI. Llevaba la mascarilla baja y los ojos hundidos. Rosa se levantó de golpe. El banco se balanceó. ¿Señora de Julián Ferrer? Sí, soy yo. El médico habló. Marco no escuchó las palabras exactas porque se apartó, discreto, hacia la pared. Pero vio la cara de Rosa. Vio cómo se le aflojaban los hombros. Vio cómo se llevaba una mano a la boca. Vio cómo negaba con la cabeza, muy despacio, como diciendo, no, no, todavía no. Julián no había resistido. Rosa no gritó, no se derrumbó. Se quedó de pie muy quieta, con las manos colgando a los costados. El médico le dijo algo más. Marco supuso que era el pésame o las palabras de rigor, y ella asintió. Luego el médico se fue, y Rosa volvió a sentarse en el banco. Marco se acercó. No sabía qué hacer. Se sentó a su lado sin tocarla. Estuvieron así un rato largo. El pasillo empezó a llenarse de los ruidos de la mañana, las ruedas de las camillas, las voces lejanas, el chasquido de las luces al encenderse, todo. ¿Quiere que llame a alguien?, le dijo él. Rosa negó con la cabeza y luego dijo, anoche mientras hablábamos me acordé de una cosa. Hace 3 años, en Navidad, Julián me regaló un libro de poemas, y en la primera página escribió una dedicatoria. Yo la leí y dije gracias, y lo dejé en la estantería. Ni lo abrí. 49 años juntos y el último libro que me dedicó, ni lo abrí. Se le quebró la voz por primera vez. Y no es el libro, ¿entendés? Es que siempre pensé que había tiempo, que ya lo leería, que ya le diría que me habría hecho ilusión, que ya le daría las gracias de verdad, mirándolo a los ojos. Y ya no puedo. Marco sintió un nudo en la garganta. Pensó en su madre, en la llamada que no hizo, en él. Ya te llamo otro día. Rosa se levantó, se abrochó el abrigo, recogió el envoltorio del sándwich y lo tiró en el tacho de basura. Se giró hacia Marcos y le puso una mano en el hombro. Tú tienes a alguien a quien no has llamado, dijo. Y no fue pregunta. Marco asintió. Pensó en su hermana, con la que no hablaba desde el funeral de su madre. Una discusión tonta, por la herencia, por unos muebles, por nada. 2 años sin hablar.
2 años, ya la llamaré, pero hoy no. Llámala hoy, dijo Rosa. No mañana, no cuando pase el enojo, hoy, mientras puedas oír su voz, mientras ella pueda oír tu voz. Se miraron por un instante. Luego Rosa se fue por el pasillo, despacio, con sus zapatos bajos y su abrigo grande. Marco la vio alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció. Nunca volvió a verla. Preguntó en recepción en los días siguientes, pero nadie recordaba a una mujer de abrigo camel en el tercer piso. Quizás fue en otra planta, quizás fue otra noche, quizás simplemente la vida sigue y la gente se cruza una sola vez y nunca lo sabes. Pero Marco llamó a su hermana esa misma tarde, desde la silla de oficina, con el termo de café al lado y las pantallas de las cámaras en pausa. Marcó el número, le temblaban las manos. Su hermana contestó al cuarto tono. Hubo un silencio y luego él le dijo: «Perdona, no tendría que haber esperado tanto». Y ella lloró, y él lloró, y hablaron durante horas. Marco no volvió a decir: «Ya te llamo otro día», ni a su hermana, ni a nadie. Aprendió que el después no le pertenece a nadie, que el único tiempo seguro es el que tienes adelante, ahora, mientras respiras, que las palabras que no dices no se guardan, se pierden, que un sándwich de cartón a las 3 de la madrugada compartido con una desconocida en un banco que se balancea puede ser lo más importante que te pase en años. Y a veces, en las noches de guardia, cuando el pasillo está vacío y la lluvia golpea los ventanales, Marco mira el banco de plástico verde del tercer piso. El tornillo sigue flojo. El banco se sigue balanceando. Y él sonríe y piensa en una mujer de pelo gris que le enseñó en una sola noche lo que tardó 38 años en entender. Que querer a alguien no se dice mañana. Se dice hoy, se dice ahora. Se dice mientras la otra persona pueda escucharte. Porque el después es un lujo que nadie tiene garantizado. ¿Y vos, a quién llevas tiempo sin llamar? ¿Qué te dejas guardado para mañana que no decís hoy? No esperes en un banco de plástico. No esperes a las 3 de la mañana. Llama hoy, decíselo hoy, abrázalo hoy. Porque la vida no avisa cuando se acaba el tiempo. Solo se acaba. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte al canal y dejarme tu like. Chau, chau.